Eso es lo que hace. Entonces, aquí disminuye y cambia sentido, si quieren, así, dejémoslo así. ¿Listo? Y ahora si alfa es menor que menos 1, ¿qué diablos pasa? Cambia el sentido y queda mayor. Cambia el sentido y se hace más grande. Perfecto. Entonces pongámosle aumenta tamaño y cambia sentido. Pregunta, ¿hasta ahí estamos? ¿Todos ven ese efecto o no? Listo, entonces miren cómo es el juego. Miren cómo es el juego. El producto por escalar no es una cosa tan trivial, ¿no? De hecho, ahí en el libro de Howard Anton, si ustedes miran, el tipo habla de propiedades. Si ustedes sacaron la copia como yo dije, porque ahí, además de los ejercicios, también estaba lo que él habla, ¿sí? El texto. Entonces ustedes pueden notar que ahí dice cosas que de pronto yo todavía no he dicho, ¿no? Porque yo no les voy a decir todo, se los prometo, eso no tiene gracia. Hay un momento en que uno tiene que leer, que investigar, que averiguar cómo es el juego, ¿sí? E incluso usted tiene que dudar de lo que yo le digo, si no, eso no tiene gracia. Entonces, uy, ¿en serio? ¿Cómo es eso? Espere que no me parece, no entendí. ¿Sí estamos? Entonces usted va y revisa. Entonces, ustedes van a notar que Howard Anton, además de decir lo del producto por escalar, él habla de unas propiedades del producto por escalar. ¿Sí estamos? Entonces yo quiero que ustedes allá vayan y revisen cómo es las propiedades del producto por escalar. ¿Sí estamos? Listo, muy bien. Miren que pasa algo bien curioso y tiene que ver con física, pero bueno, hablemos un poquito de eso que a los ingenieros les gusta la física. Si no, uno no estudia ingeniería. No se mete en otro rollo. A menos de que quiera forrarse en dólares. Entonces dice, miren esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación vectorial en física. Y yo les voy a preguntar si esta ecuación es un producto por escalar o no. Uy, no quiero. ¿Un producto por escalar o no? Esta receta de cocina. Fuerza igual a masa por aceleración. Una de las más famosas. Hasta en la sopa aparece. Listo. ¿Es o no es un producto por escalar? Tengan cuidado bien con lo que me dice. Porque aquí hay una cosa que es bien importante, una restricción, que de pronto no la he mencionado directamente. F es vector, ¿no? El profesor a uno cuando le enseña física le dice las fuerzas son vectores. Así enfermo, las fuerzas son vectores. ¿Y las aceleraciones? También son ¿qué? Vectores, ¿sí? ¿Qué es lo que le digo a la gente? Sí, pues usted va en un carro y usted acelera, ¿cierto? Y el vector de aceleración va hacia el frente, pues no es lo mismo que el vector de aceleración vaya hacia atrás. Porque el vector de aceleración hacia adelante en un carro está diciendo que la velocidad del carro está ¿qué? Aumentando, pero si el carro se mueve hacia allá y el vector de aceleración va hacia atrás, entonces el carro está ¿qué? Frenando. Va a poder, que es que la dirección del vector es importante, incluso aunque lo haga con el mismo número, ¿sí? Ah, sí. O incluso, por ejemplo, el efecto de caída de un objeto, ¿no? La gravedad hacia abajo, entonces no dice que es negativa, pero sería muy diferente si éramos en un planeta donde la gravedad fuera para arriba y entonces los objetos no cayeran, sino que se elevaran. ¿Sí estamos o no? Entonces, la aceleración es una magnitud vectorial porque tiene dirección. Pregunto, ¿es un producto por escalar, sí o no? ¿Qué es M? La masa del objeto. ¿La masa tiene dirección? ¿Tiene sentido? De pronto depende. ¿Sí estamos o no? ¿Pero tiene dirección? ¿Sí? ¿Uno tiene masa de 15 kilogramos en dirección norte? No. ¿O solo masa de 15 kilogramos y ya? Solo masa. ¿Sí estamos o no? Entonces, particularmente esto es un escalar. Pregunto, ¿es un producto por escalar? No. Ah, no, ¿por qué no? Porque usted nos hace dudar. Porque parece ser que como que no. No, pues resulta que
Cuando uno tiene un vector y lo multiplica por un escalar, le da un vector. Esto cumple esa condición. ¿Sí estamos? Sí, pero no es un producto por escalar. Y ahí el problema. ¿Por qué? No, y es chévere. Lo que pasa es que, miren, y eso le ofende mucho a los matemáticos. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace física, uno hace a veces cosas como raras, ¿sí? Como por ejemplo, esto es raro. ¿Por qué? Porque este vector f es un vector que vive aquí, en un espacio vectorial donde viven las f's, o sea, las fuerzas, ¿sí estamos? Pero resulta que este vector vive en otro espacio vectorial, donde están las aceleraciones. Entonces, esos vectores no son del mismo espacio, y el producto vectorial está definido para vectores de un mismo espacio, ¿sí estamos? El producto escalar, perdón, ¿sí? Entonces, resulta que cuando yo hago esto, por ejemplo, miren, yo digo, esta fuerza es igual a 3 veces W. Si ustedes se acuerdan, el W es el peso del objeto, ¿no? Cuando los profesores le enseñan a uno física, le dicen que W es el peso del objeto. Este sí es un producto preescalar. Porque resulta que la fuerza, la que yo estoy denominando, esa fuerza es 3 veces otra fuerza. Entonces eso sí viven aquí, ¿sí? Mientras que esta operación o esta ecuación tiene un mix, ¿no? Fuerza y aceleración. Entonces los matemáticos hablan de homeomorfismos, isomorfismos, bueno, unas cosas así que ya se ponen un poco violentas, ¿sí estamos? Pero entonces tengan presente que el producto preescalar siempre es vectores que obedecen a una misma magnitud física, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, velocidades con velocidades, aceleraciones con aceleraciones, fuerzas con fuerzas. ¿Estamos? No mixtos. Esos mix no son el producto escalar que yo estoy definiendo ahorita. ¿Sí estamos claros? Sí. Listo. ¿Cómo ve el juego hasta ahí? No he hecho nada con vectores así muy sospechosos, más allá de definir el producto preescalar y las propiedades de la suma. ¿Sí estamos? Bueno, entonces sigamos. Ahora miren, tengo preguntas. Ya vimos cómo se suman vectores de manera analítica, ¿no? Componente a componente. Pero uno también puede sumar los vectores de manera gráfica, es decir, pintando las flechitas. ¿Sí estamos? O sea, podemos pintar las flechitas y hacer un juego de suma de vectores. ¿Se acuerdan que yo les dije que la suma de vectores gráfica, porque sí lo hice en algún momento, hablé de una cosa que se llama cabeza y cola, ¿sí o no? Cabeza y cola. Entonces resulta que aquí el juego de cabeza y cola es vital, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero esta pregunta, antes de pintar este plano cartesiano que yo no me gusta. Entonces miren, ¿qué pasa si yo tengo esta suma de vectores? ¿Cuánto da? Juguemos el juego. ¿Se acuerdan del dibujo del semestre pasado de la suma de vectores, papito? ¿Cómo era el juego? Entonces juguemos. Se acabó el rojo, entonces seguimos con negro. Listo, ¿cuánto haces más? ¿Qué? Desde la cola del primero a la punta del negrito. ¿A este negrito? No, a la cabeza del La última cabeza. Sí, sí. ¿Cómo se hace esa suma? Cogiendo la primera. ¿Ah? Según Según el valor de cada vector toca ir sumando. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah, no? Entonces, ¿qué toca hacer? No me acuerdo bien si es que es de la última cabeza a la primera. Pero es cola. gráficamente. De la última cabeza a la primera cola. O sea, ¿de allá para acá? ¿O de aquí para allá? de la cola a la cabeza. ¿De la cola a la cabeza? De la cola del primero a la cabeza del último. De la cola primero a la cabeza del último.
No, pero Sí, ya se está. MPI. Ya no poseo información. Muy bien. Desde la última cabeza a la cola. Listo. Nada, entonces, el criterio es este, no importa qué pase, no importa qué diablos pase, esto está muy asociado a unos conceptos físicos, pero no van a entrar en detalles. Entonces, hagan un acto de fe. Uy, ese vector se torció. Listo. Entonces, la suma de todos esos vectores, de toda esa locura, simplemente es cumplir con el criterio de cabeza y cola. Entonces, va de la cola del primer vector a la cabeza de quién? Del último fulano. No importa quién diablo sea, ni cómo se ponga esa nota. Así funciona. La suma de todos esos vectores da eso. ¿Sí? Claro, pero obviamente estos sucedió que están en capacidad de poderlos pintar ¿qué? Todos. ¿Sí estamos? Pero la suma da eso. ¿Qué pasa? Este método recibe un nombre. Se llama el método del polígono. Pues generar unas figuras poligonales. No, este no es paralelogramo, este es polígono. Porque es que el paralelogramo tiene una debilidad. O, bueno, no sé, depende. El paralelogramo solo funciona para pares de vectores, mientras que esto aquí yo metí una fiesta, no sé cuántos pinté, pero pinté hartos. ¿Estamos? El método del polígono responde a cualquier suma de vectores, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 10, entre 1.000.000 de vectores, y a usted el método del polígono le va a funcionar ¿qué? Bien. ¿Estamos? Una figura poligonal. ¿Cómo se llama ese polígono? ¿Qué nombre le dan a ese polígono? Allá mi amiga, inspiración máxima. ¿Cómo se llama un polígono cuando está así de loco? Sí, un polígono irregular, mi hermano. Que uno no sabe quién es. Ya, irregular. ¿Sí estamos? O sea, no es de esos regulares como, no sé, el hexágono, un cuadradito, ¿sí? Pentágono. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien. Eso es lo primero que hay que saber del vector gráficamente. Ahora bien, resulta que uno puede jugar con los vectores cuando son dos vectores y hacer la suma de vectores con el método gráfico, ¿sí? Con el famoso método del ¿qué? Ahora sí, mi amiga. Del paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo, mi hermano? Usted, que se ve bien inspirado. Paralelogramo. Pues, a saber, ¿no? Método del paralelogramo. Paralelogramo, ya que me miró. Claro, pues un paralelogramo. Una figura geométrica que tiene dos pares de líneas paralelas, por eso se llama paralelogramo. Muy bien, amiga, estás conmigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo es un paralelogramo. Ese es un paralelogramo, ¿sí estamos? Un cuadrado es un paralelogramo. Un rectángulo es un paralelogramo. Y cuando es en 3 dimensiones se llama paralelepípedo. En 3 dimensiones, pero eso ya es fuerte. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Con el método del paralelogramo. ¿Listo? Ahora ya saben que es un paralelogramo para que no vayan a quedar con dudas de qué es esa nota. Entonces, miren, vamos a pintar dos vectorcitos y vamos a sumarlos. Ahí echamos esto incluso como... Listo, acá va y aquí va. Listo. Entonces uno dice X y Y. ¿Listo? Lo vamos a hacer primero en R ¿qué? En R2. ¿Estamos? Que digamos hacerlo gráficamente en R2 es bastante plausible. Hacer una suma de vectores gráfica en R3 pues ya toca ver. ¿Estamos o no? Puede ser mucho más complicado, ¿sí? Pero en R2 es factible y en R1 pues también es solo poner cabeza y cola y hacer un jueguito de las flechitas que yo ya lo hice en clase, ¿sí? En R2 es así. Supongan que tenemos dos vectores, por ejemplo, este fulano y este otro fulano. ¿Listo? Son los que pues, generalmente pinto. Entonces digamos que este es el vector B y este man es el vector A. ¿Listo? Entonces me dicen que haga la suma de esos dos vectores usando el método de
paralelogramo. ¿Qué hago? La proyección de cada de A y la proyección de B y luego lo que le dé en la diagonal es la resultante. ¿Sí estamos? Entonces, simplemente es repetir acá el vector A y acá repetir el vector ¿qué? B. Siendo sincero, realmente esto no es otra cosa que el método del polígono. Si ustedes revisan, lo que uno está haciendo es generar una figura poligonal que es un vector tiene una propiedad muy bacana. Un vector seguirá siendo el mismo vector si usted le conserva la magnitud, la dirección y el sentido. Es decir, este vector A, si yo lo pinto por acá con las mismas condiciones, digamos con el mismo ángulo, todo el asunto, hagan un acto de fe, es más o menos ese, creo que quedó un poco largo, ¿sí? Este también puede ser A, incluso aunque esté ¿qué? Fuera del origen, ni siquiera está anclado al origen, pero este vector y este vector son exactamente ¿quién? El mismo vector, ¿sí? Entonces, la ventaja de tener los vectores es que uno puede mover un vector cuando uno se le dé la gana y sigue siendo el mismo mientras uno conserve la magnitud, la dirección y el ¿qué? Y el sentido. Entonces, lo que ellos aprovechan es, en el método del polígono es, pues pongamos esta figura otra vez, recreemos a este tipo, ustedes me avisan que esté más o menos paralelo, porque puede ser que no quede tan paralelo la cosa, por ahí o más. ¿Más largo? ¿Por ahí? Listo. Entonces, digamos que ese señor es el vector A. Si ustedes revisan el método del polígono primero, el método del polígono me dice, mire hermano, como usted ya colocó el criterio de cola, cabeza, entonces el vector resultante irá de la cola del primer vector a la cabeza del ¿qué? Del último vector. ¿Sí estamos? Entonces en este caso me va a decir el método del polígono que la suma es ¿qué? La diagonal. Bueno, ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué diablos sirve el método del paralelogramo? ¿Sí, no? No, exactamente lo mismo, pero realmente ese sería el vector resultante. ¿Estamos? Ese señor sería el vector ¿qué? A más B, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? El método del paralelogramo tiene una ventaja. Tiene una ventaja sobre el método del polígono en cuanto a dos vectores se refiere, en suma. Y es que miren, para completar el paralelogramo, aquí dice polígono, este polígono, ¿cómo se llama? Un triángulo, ¿cierto? Es un triángulo. Entonces, este polígono es un triángulo y cumplió la regla del polígono. Pero entonces resulta que si quiero completar el paralelogramo, hago lo que dice mi amiga. Entonces pongo el vector B aquí también. ¿Sí estamos? Y se genera esa figura que cumple la condición de lo que es un paralelogramo. Línea paralela, línea paralela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda que el vector resultante va desde el origen hasta el punto donde se unen las dos cabezas de los vectores allá al final. ¿Sí estamos? ¿Cuál es la ventaja del método del paralelogramo? Que además de la suma, ojo, que además de la suma, también tiene la ¿qué? La resta de una vez. Esta línea que está acá, que la vamos a pintar punteadita, esta línea tiene como magnitud la resta de los dos vectores. ¿Sí estamos? Entonces, lo reto. Los miro a los ojos y los reto. A ver, ¿cómo es el juego? Los reto. ¿Listo? Demuestren que lo que estoy diciendo es cierto, que eso es la resta. No sé, pruébenlo como quieran, pero gráficamente. ¿Listo? Háganle pues 2 minutos para ganar y buena suerte. Listo, comprobemos que eso es así. Comprobemos ese juego. No hagan actos de fe. Comprueben que es cierto. Que es una resta. Para que además nos digan en qué dirección va la resta, porque nunca les dije en qué dirección va la resta, solo les dije que esa es la magnitud de la resta. ¿Listo? Eso es una maravilla de método, es por eso, para dos vectores. Entonces, ¿qué mami? ¿Listo o qué? Matachito, uy. Aquí hay resino de aguaranto. Aquí está yendo todo lo que yo dije. Norma en vectorial, álgebra vectorial.
producto punto y nosotros todavía estamos aquí atrásito. Creo que la próxima clase ya prácticamente terminamos la suma y vamos a entrar a los productos entre vectores. ¿Listo? Producto punto y producto ¿qué? Cruz. ¿Listo? Ya vamos a ir allá. ¿Cómo? Hasta bien en física, producto punto y producto cruz. Perfecto, mi hermano, cuando llegue acá va a estar hecho un dios. ¿Listo? ¿Ya lo comprobó? ¿Va a ir al Hall de la Fama? Sí, comprobarlo. Y toca empezar como mi amiga dijo. Toca cambiarle ¿qué? El sentido. Sí, a alguien. Sí, a alguien toca cambiar el sentido. ¿A quién? ¿A quién le cambió el sentido? No. Si le cambia el sentido a los dos, no aguanta mucho. ¿Ah? Claro, aquí viene una pregunta. Si esto es una resta, ¿es la resta de quién con quién? Y entonces resulta que es la resta de A menos B. Aquí hay que cambiarle el sentido. Están conmigo. Entonces resulta que esta línea es, bueno, hagámosle aquí un chulito. Esto es A menos B. Entonces lo que me está diciendo es, coja el vector A, que es este man, y súmelo con el vector ¿quién? Menos B. ¿Hacia dónde va el vector menos B? Hacia acá, ¿cierto? Es el mismo hermano malo, pero va para allá. Bueno, ustedes me guían, ¿no? Que más o menos que ustedes me dicen cuando pare. ¿Más? ¿Un poquito más? Ahí. Listo. Entonces, miren, este señor será el hermano malo. ¿Quién es el hermano malo? ¿El señor qué? Menos B. Si el método del paralelogramo es tan bueno como dicen, ¿sí? Como dicen que es, pues entonces yo podría también sumar el vector A con el señor ¿qué? Menos B, de manera que gráfica. ¿Qué dice el método del paralelogramo? Dice, ¿usted ya tiene el señor menos B? Sí. ¿Usted tiene el señor A? Sí. Entonces ahora construye el paralelogramo con esas dos estructuras. Así que entonces usted construye el paralelogramo y dice, mire, pintémonos aquí. Me avisan, hermano, porque hay que pintar aquí sí, y aquí este tablerito no tiene como líneas. ¿Está ahí? ¿O más? Otro poquito, ¿cierto? Claro que quedó como no tan paralelo. ¿Por ahí? Bueno, hagamos un acto de fe. Creo que mucho, por acá. ¿Listo? Entonces, ese sería otra vez el señor menos ¿qué? Menos B, apunta hacia allá. ¿Sí lo pillan? Y ahora vamos a mandar el vector ¿qué? A, porque siempre fue positivo, porque es A menos B, y aquí es A más B. Entonces el único que cambió el sentido fue B, no los dos, porque si cambian los dos, pues ya es otra vuelta. Entonces ahora nos dice, nos fuimos acá, pintamos a este man, ¿cierto? No quedó tan chévere, ¿sí? No, eso es casi derecho. Maldita sea, eso quedó casi derecho. ¿Eso quiere decir que este le tocaba hacerlo como más larguito? Un poquito. De pronto, ¿cierto? O este quedó muy cortico, bueno, ya no supe, Lupe, pero el caso es que es lo mismo, es un amigo, por allá desesperado, porque ya es hora de correr. Entonces, bueno, hagan un acto de fe, sería esto. De pronto el dibujo no es muy bueno. ¿Listo? Y entonces nos quedaría que este señor es A, y por lo tanto, la respuesta a la pregunta es la famosa ¿qué? Diagonal. ¿Sí estamos? Entonces la diagonal va desde el origen hasta donde se unen las dos cabezas. Así que el vector resta, porque resta A menos B, va a ser este vector. Que si ustedes revisan, pues es paralelo a este vector y tiene la misma magnitud. Entonces el vector resta es un vector que va en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Puro mamarracho, ni una sola que cuenta, o sea, nada de cálculo, solo mamarrachos. ¿Listo? Ok, ¿qué? Voy a despedirme acá y ya les digo cómo es el sufrimiento. Hoy sí les paso. Amén.